Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cualquiera que escuche este mensaje. Vamos a seguir la segunda parte de Sodoma y Gomorra eh, para que entendamos que Sodoma y Gomorra era un lugar totalmente perdido en lo que relata la Biblia, pero también es un ejemplo de lo que Dios, de lo que el Padre Todopoderoso iba a hacer con cada pueblo y nación que estuviera haciendo el mal, digamos. Eso siempre se aclaró y se dijo en la escritura que iba a pasar eso eh, para las personas que estén haciendo el mal, digamos. Entre todo lo que vemos, entre todas las naciones que nosotros vemos, muchas fueron destruidas, aún imperios grandes fueron destruidos, que eran totalmente, que andaban en lo malo, que andaban en las cosas que no eran del Todopoderoso. Hay muchas naciones en la historia, eso se lee en la historia, y cada arqueólogo va a ver ciudades sepultadas eh, en algunos lugares, ciudades, arqueologías que fueron ciudades sepultadas por distintas cosas y, y hubo muchas naciones que fueron naciones, no, territorios que se dedicaban a hacer la maldad, que su fin fue un fin malo, digamos, un fin que no le fue bien. Lo que también parece ser que da a entender que la maldad es una encerrona, o sea, encierra la maldad y como dice la escritura, que el impío se va a hacer preso de su propia maldad. Ese es un dicho que lo dice la Biblia y lo relata muy bien el libro de Proverbios, que el impío es presa de su maldad. Y parece ser que la maldad misma en la vida personal de cada persona lo encierra a uno, y en la vida personal de cada nación, cuando la nación decide no agarrar en cuenta las cosas que son buenas y se decide a corromperse a través de distintas leyes, distintas cosas, eso mismo lo corrompe el país o corrompe la ciudad y termina de destruirla porque la propia maldad es como una enfermedad que uno la dejó pasar y eso es lo que... Eso lo dice el libro de Proverbios, lo dice que la maldad es como que destruye. A ver, voy a ver dónde está. La maldad parece ser que dice que destruye al impío. Entonces vamos a ver nosotros cómo, por qué eh, el Salmo 34:21 dice. Es el Salmo 34:21. Vamos a ver por qué Sodoma y Gomorra fue destruida, pero eso fue después de un tiempo que Salomón explica y dice que la maldad destruye. O sea, vamos a ver en distintos aspectos de la vida, nosotros, en nuestra vida, 34:1 dije, ¿no? Salmos 34:1, cómo la maldad destruye. Nosotros vivimos en este mundo y al conocer las escrituras es como que leyendo, a veces quizás no creemos, pero al tiempo eso va a dar el resultado de como la escritura se cuenta y se dice y se comenta en los que han creído en el Creador, que parece ser que toda escritura tiene vida. O sea, y nosotros que conocemos, sabemos por otras personas que la gente que ha andado en sus maldades no le ha ido bien. Entonces nosotros hemos escuchado el comentario vivo hoy en el 2023 o en el 2000 y se viene diciendo entre los abuelos, los bisabuelos y la gente antigua que el que mal anda mal termina, digamos, eso se sabe. Entonces
parece ser que la escritura siempre se cumple, siempre se cumple, siempre se va cumpliendo. Hay casos excepcionales, claro, sí, podemos ver que, pero el Todopoderoso no es muy amigo de los malvados, no es amigo a no ser que ellos se arrepientan. Entonces vamos a ver por qué Sodoma y Gomorra fue una ciudad que el Todopoderoso le fue avisando de que dejen. Se ve que ya le venían avisando también anteriormente. Y ellos no querían dejar su maldad. Y esto es lo que pasa hasta el día de hoy. A ver, vamos a ver si es a ver cómo era. $34.21. Abrieron su boca contra mí y salieron, ajá, nuestros ojos lo han visto. No, este no. A ver, hay otro versículo. La maldad destruye a los malvados, serán condenados los enemigos de los justos. El Salmo 34, 21, 35 dice, matará el malo, al malo la maldad. Los que aborrecen al justo serán condenados. La maldad destruye a los malvados, dice Salmos 34, 21. En alguna parte está la misma maldad. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pase por ella, apártate de ella, porque no duermen ellos si no han hecho el mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Eclesiastés. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Acá dice contraste entre la sabiduría y la insensatez. Como ser este Eclesiastés 7:12 marca, dice que la insensatez es el camino de los malos y la sabiduría es el camino de los buenos. Eclesiastés 7:12. Voy a leer, aunque sea este. Parece ser que los insensatos son los que desprecian la sabiduría y los buenos parece ser que aman la sabiduría y aman la corrección y siguen el camino de lo bueno. Eclesiastés 7:12. Este libro tenemos que agradecer que lo tenemos porque dentro de todo, si no existiera este libro, la gente no tendría dónde chequearse a ver cómo anda o parar un poco parar un poco la moto o apartarse de lo malo o tener una guía. Sin este libro estamos más que jodidos porque si nos dejamos llevar por los deseos de las personas y no tenemos un límite, esto nos pone límite a nosotros. Nos pone límite o nos condena o, o nos bendice también, porque aparte de este libro está la, están los ángeles, está el creador, está toda la naturaleza, está todo lo creado y está el espíritu y hay un montón de cosas. O sea, es un conjunto de cosas y entre todas las cosas del Todopoderoso está este libro y también en este mundo no tenemos que hacernos los que está todo bien, existe la maldad también. Y la maldad va a existir hasta que todos nosotros partamos de este mundo. Y también la maldad dice que existe a través de que uno muere y a dónde va. Es un tema porque después de la muerte sigue la maldad para los que siguieron el mal. Y vamos viendo que en la escritura muchas cosas están sostenidas por la escritura, muchas leyes, muchos pensamientos del hombre, muchas
muchos municipios, digamos, mucho poder político y muchas cosas, la escritura y la palabra del Creador también es como que tiene mucho que ver en la vida del ser humano la escritura, ¿sí? Después tiene que ver la otra parte, el que no quiere seguir un consejo de la escritura, sigue los consejos que le dicta su corazón o su religión o su... No todas las religiones que utilicen la escritura están bien en el camino, porque no todas son buenas. Cuando uno se permanece en la verdad, tiene que permanecer en lo puro, sin ponerle nada de sazón extraño, porque esto es puro, digamos. Esto así como digamos, la Biblia es muy clarita, hay cosas que marcan, que dicen que no debemos hacer, ¿no? Y en el libro de Eclesiastés acá dice, en el 7.1 dice, a ver, vamos a leer, 7.12, a ver. Pues la protección de la sabiduría es como la protección del dinero, y sin embargo, la ventaja de conocer la sabiduría preserva la vida de aquel que la posee. Este es el 7.12. Quiere decir que una persona que tiene dinero y no tiene sabiduría es una persona que no tiene protección. Tiene la protección del dinero, pero no le falta la otra protección. La protección de saber en qué va a gastar su dinero. Porque hay personas que son tan insensatas que gastan su dinero en cosas que realmente no les sirven para nada. Dice, el 13 dice, conveniencia de vivir prudentemente. Esto es lo que pasaba en Sodoma, Gomorra. Ellos no vivían prudentemente, ellos vivían imprudentemente. Entonces este que era el que lo escribe fue Salomón, tengo entendido, de que fue Salomón el que escribió Eclesiastés. Ujú. Y tendrá alguna que otra cosa puesto por otra persona, la verdad que no lo sé, la verdad que no lo sé, pero sí hay que mirar bien. Uno no se sabe todas las cosas, pero sí de tantos años que está en el Evangelio, en la palabra, hay cosas que sí las sabemos. Dice, considera la obra de Dios, porque ¿quién podrá ordenar lo que Él ha desordenado? El día de prosperidad permanece en lo bueno, y el día de la adversidad, ten cuidado de ti mismo. Tanto esto como lo otro hace Dios, de manera que nada pueda hallar el hombre después de él respecto a lo declarado. He visto todo esto durante mis vanos días, dice. Él decía que sus días eran vanos. Era un rey, el todopoderoso, era un rey muy rico, pero él decía que sin sabiduría su riqueza no servía para nada. Eh, Tanto esto como lo otro hace Dios, de manera que nada pueda hallar el hombre. Después de él, el respecto a lo declarado, he visto todo esto durante mis vanos días. Hay justo que perece en su injusticia y hay impío que continúa en su maldad. No seas demasiado justo ni sabio en exceso para que no te lleves una sorpresa. O sea, no te creas que sos muy sabio ni demasiado justo, pero no es que te tires, no es que te manda que peque. No es que uno manda porque la gente dice, bueno, no dice no sea demasiado justo, no sea demasiado esto, pero no manda a pecar, no manda a pecar, no te agarres de ser el juez de la corte, digamos. No te la des de muy justo, porque la realidad es que algunas cosillas tenemos, pero no está justificando el error del pecado, porque la gente no hace cosas para no tener grandes problemas.
¿sí? No hace cosas, no podés andar estafando a las personas y no pagar y no hacer, y no vas a hacer cosas, no, porque todas las cosas tienen su merecido. No engañar, no mentir, no estafar, no. ¿Cómo las mentiras pueden deteriorar la familia? Las mentiras, las grandes mentiras que pensando que van a solucionar algo en la familia destruyen la familia. Entra la desconfianza, entran un montón de situaciones, puede perderlo todo, los padres distanciados de sus hijos, la mamá se distancia con su marido, la hermana con el hermano, los primos, todo distanciado por causa de la maldad. Todos nos equivocamos, pero también la mentira, el engaño, el pecado. Una persona que anda en pecado hace lo que bien le parece. No va a estar de acuerdo con el justo porque quiere andar en sus pecados. Y la otra persona que es justa quiere estar bien, pero la otra persona no quiere estar bien, porque no conviene, como anda oscura. Entonces, todo eso, el que anda en oscura y el que anda en el bien, se contraponen. Entonces, en la familia, el Todopoderoso dice que la familia es para estar unidos, ¿entiendes? He visto todo esto durante mis vanos días. Hay justo que perece en su justicia, perdón, y hay impío que continúa en su maldad. No seas demasiado justo ni sabio en exceso para que no te lleves una sorpresa. No te comportes tan impíamente, dice, para que no resultes muy odiado. No te conduzcas insensatamente para que no mueras antes de tu tiempo. Este es el problema. Se ve que en Sodoma y Gomorra la gente vivía insensatamente y murió antes de tiempo, fue destruida. Aún ellos tenían su gran dinero, su gran todo, su gran confort, su gran todo, pero fueron destruidos. Ni se sabe, puede ser que en algunos aspectos eran pecados sexuales, en otros eran estafas, en otros eran cosas que ellos hacían que estaban mal. Una ciudad corrompida. También hay lugares que son... Parece ser que dijeron que eran racistas. Ah, no, bueno, también de todo. No solamente racistas, eran de todo. Los racistas, todas esas cosas. El tema del racismo es un tema complicado, que por el color, no conozco yo cómo es el racismo en sí, no sé lo que es el racismo, no entiendo lo que es racismo. La verdad que no entiendo el racismo lo que es. Pero no, tampoco me quiero poner a hablar de eso, pero la maldad es un tema complicado, cada uno sabe lo malo que hace. En ese Sodoma y Gomorra había de todo. Había de todo y de todo y de todo. Es bueno que te aferres a esto, pero tampoco apartes de lo otro tu mano, porque todas estas cosas se apega a aquel que teme a Dios. El sabio lo fortalece la sabiduría, más que 10 príncipes que haya en una ciudad. La sabiduría a la persona le hace ser inteligente y saber cuál es el camino que debe agarrar. Porque no hay sobre la tierra un hombre que sea justo, que haga lo bueno y no peque. Todos pecamos, pero también el pecado trae grandes consecuencias. El pecado puede traer grandes consecuencias. Es una verdad. No podemos vivir en una verdad a medias, de decir que todos pecamos y vamos y nos tiramos la chancleta y pecamos y después decimos, Todopoderoso, ayúdame porque yo sé que tú eres el Todopoderoso y qué sé yo. Y no te va a ayudar porque ya te agarraste y te abriste la puerta, vas a tener un castigo a través del pecado. Mucho pecado grave hay y hay muchos pecados pequeños. Pero el pecado tiene que ver con una palabra que
si buscamos lo que significa la palabra pecado, debe tener un significado que tiene la puerta abierta para recibir un castigo. Lamentablemente, pecado es lo malo. Pecado es lo malo. Ahora vamos a ver qué significa pecado. ¿Qué es pecado? Los pecados, significado, a ver. Nosotros entendemos que a ver si lo puedo. Pecado, significado. Hoy con esto de la internet uno tiene más facilidad para buscar cosas, ¿sí? Pero este parece que está fallando. Ok, pecado, significado de pecado. El pecado es lo malo. Hay gente que se la banca, dice, bueno, yo voy a hacer este pecado, yo ya sé que algo me va a venir de... Tiene que ver con la obediencia, la desobediencia. Pero vamos a buscar acá que tengo el diccionario. Pecador dice, una persona que comete pecado o falta a la voluntad de Dios, condición del ser humano como consecuencia de la caída de Adán, errar al blanco, camino, objetivo, incurrir en culpa, equivocarse, cometer pecado, incurrir en una culpa. La culpa tiene castigo. Es como una infracción el pecado. Pecar dice, entrar, errar al blanco, camino u objetivo, incurrir en culpa, errar, equivocarse, cometer pecado. El sentido original en la escritura de la palabra pecar es errar al blanco, la marca, el objetivo o el camino, como un arquero que no da al blanco con su flecha. Pecado, falta, cometer pecado, transgredir, desobedecer la ley o la voluntad de Dios, ofrenda por el pecado. Errar al blanco, objetivo, incurrir, es una falta. Entonces, cuando uno comete demasiada falta, es un gran problema porque se llena de infracciones, ¿no? Y dice, Cristo vino a cubrir los pecados de la humanidad. Ahora no estamos en el tiempo de Sodoma, pero dice que Cristo vino a encubrir los pecados de la humanidad. Pero los pecados, pero ese Cristo que vino a cubrir los pecados de la humanidad, Cristo, Cristo no es Cristo, es el nombre real, no es Cristo. El nombre real tendría que ser el resucitado, el que murió y resucitó. Cristo es crucifixión, es cruz. Nosotros no vivimos con el que está en la cruz, vivimos con el que está resucitado, con este Todopoderoso que resucitó. Entonces Él dice, apártense del pecado y vivan una vida en santidad, porque una persona no puede estar cometiendo faltas continuamente. Entonces, como siempre uno repite, yo repito o digo, o dice la doctrina de los nicolaitas que le enseña a la gente a pecar. Se metió una doctrina de los nicolaitas como ser de la iglesia misma, la iglesia, que hay muchas que hay, no solamente la iglesia católica. Dice que uno comete el error y va y se confiesa y después se reza 300 o 400 Ave María o 2 o 3 o no sé cuánto, ya está perdonado. Y el cura te perdona la infracción. Pero es una mentira eso, porque así no es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es que uno comete el error y pide perdón y se arrepiente. El arrepentido no va y comete la misma infracción desfachatadamente las mentes a veces de las personas en algunos lugares. Hay personas que le gusta molestar al otro y van y hacen lo malo para hacer sentir mal a la otra persona. Es como que uno
Es como que eso le están haciendo a Dios las personas, al Todopoderoso. Si Dios dice no lo hagas, si uno lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer y piensa que Dios le va a perdonar eso, en la mente la persona está pensando que Dios le va a perdonar eso y piensa que Dios piensa así, perdonando continuamente el pecado, el mismo pecado una y otra vez. Esa es la mentira satánica, porque si uno no comete errores delante de la ley una y otra vez, ¿por qué lo tiene que hacer con el Mesías? ¿Por qué lo tiene que hacer con Dios cometiendo el mismo error una y otra vez? Entonces, a Dios, de Dios, con Dios cometen abuso, cometiendo abusos y siguiendo y abusando de la misericordia del Señor cuando ni siquiera están en la misericordia del Señor, porque la misericordia del Señor ya se les fue. Porque ya cuando uno lo comete una y otra vez, y esto era lo que hacía Sodoma y Gomorra, vivían una vida desordenada y que a veces también quizás algunos dicen, la gente dice, no, Dios, gracias a Dios, que esto, que el otro. Sí, la gracia del Señor está porque tenemos el aire, porque todos comemos, porque todos vivimos, pero eso no significa que vos el día que tengas que ir al juicio, que ahora vamos a leer que va a haber un juicio, que declara la Biblia que dice que va a pasar como Sodoma y Gomorra. La maldad es algo que uno la practica y cada vez se va haciendo profesional en la maldad. Entonces, para llegar a que nos apunten como pecadores, tenés que tener el diploma, ¿sí? Y el diploma se hace a base de pecado y a base de hacer transgresiones de pecar y de pecar y de pecar. Porque una persona es muy difícil que se la catalogue, los que sabemos, de un pecador. Cometemos pecado, pero no a un grado profesional como un pecador profesional. Hay gente que realmente uno ve la vida y, ¿sí o no? Hay personas que viven pecando a más no poder. Pero también hay otras que están en un camino de bien y no es que andan pecando deliberadamente. Por eso dice que hay una balanza de justicia, dice el Todopoderoso. En esa balanza somos pesados y a cada uno le pertenece eh, las cosas que le van a tocar, o sea, le van a pasar cosas, digamos, si andamos en el pecado. Porque Sodoma y Gomorra fue destruida. Es bueno que te aferres, bueno acá dice el 7 de Eclesiastés. Porque no hay sobre la tierra un hombre que sea justo, que haga lo bueno y no peque. Tampoco dispongas tu corazón a cualquier palabra que hablen los impíos, ni escuches a tu siervo cuando te insulte. Porque tu corazón sabe que tú has insultado a otros muchas veces. Dice, tampoco dispongas tu corazón a cualquier palabra que hablen los impíos. O sea, la gente que tiene un Dios falso y quiere dar cátedra de ciertas cosas, de cómo manejarse un cristiano, ahí lo dice la escritura, dice, no le des importancia porque ellos no... El consejo del impío es un engaño, dice la Biblia. El impío es el hombre que no tiene un cable directo con el Todopoderoso. ¿Cuáles son los consejos? El que habla de los consejos que te llevan hacia estar bien con el Todopoderoso. Después consejos de la vida común. Hay un montón de consejos de gente impía que son buenos porque hay consejos de trabajo, consejos de esto. Eso no está hablando. Está hablando de los consejos que te llevan a tener una relación con el Todopoderoso. A pesar de toda la tecnología que hay, a pesar de todas las cosas que hay, la palabra nunca ha sido derribada, ni sacada, ni perdió su valor. La gente que sabe encuentra valorable la escritura. Entonces, quizá me extendí mucho, pero lo que dice la escritura, lo que parecía que había en Sodoma y Gomorra,
era una perversión total y una desobediencia total y ¿cómo se dice? Una filosofía de la vida hecha por los hombres y quitándole todos los derechos a las personas, quitándole el derecho a la palabra del Creador. Hay tantas cosas buenas que el Creador nos dio como consejo y que teníamos que seguir. Entre una de esas dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas personas, en la realidad, no vivían no vivían por los consejos del Creador, sino por sus sentimientos, por sus emociones, por sus pasiones y todo lo que tenga que ver con lo que deseamos nosotros fuera del Todopoderoso. Entonces vamos a leer acá Jeremías 48:16. Jeremías 48:16. Estamos leyendo la escritura. También tiene mucho que ver que no hay ningún pasaje libre y a veces la gente preguntará, ¿y ustedes por qué son creyentes en el Todopoderoso? ¿Y por qué creen en el Mesías? ¿Y por qué le dan tanta importancia a la Biblia? La realidad que la gente que le da importancia, que hay muchos en el mundo, es porque quieren vivir una vida eterna con el Todopoderoso. O sea, nosotros queremos una vida eterna con el Mesías, porque según tenemos entendido en la Escritura que existe esa vida eterna. Y ese pasaje no lo vas a comprar en una agencia de avión, la verdad. Entonces nosotros sabemos que vino el Jesús, vino, murió y resucitó, y queremos esa vida nosotros. Queremos esa vida eterna. Entonces Jeremías 48:16. Dice, está por venir el quebranto de Moab, y su mal se ha apresurado sobremanera. Todos los que están a su alrededor han sido aterrorizados y consternados, y todos los que conocen su nombre dijeron, ¿cómo se quebró el cetro poderoso y la vara de honor? Desciende de la honra y siéntate en deshonra, oh moradora de la hija de Dibón, pues el que ha saqueado Moab ha subido contra ti y ha arrasado con tu fortaleza. Párate junto a los caminos, mira, oh moradora de Aroer, pregunta al que escapa y di al que huye, ¿qué ha sucedido? Moab avergonzó, pues fue quebrantado. Himam, y griten en Armón por haber sido quebrantado Moab. Asimismo ha venido juicio contra la tierra de Masor, contra Olom, contra Jaaz y contra Mefat, contra Dibón, contra Nebo y contra Bet Diblataim, contra Kiriataim, contra Ber Jamul y contra Bet Amón. Maón. O sea, todo lo que está diciendo es que siempre hubo juicios contra la gente que hacía lo malo. Contra Kiriataim, contra Bet Jamul y contra Bet Maón, contra Keriot. Este título lo que dice juicio en contra de Moab, pero es que todas las ciudades o todos los pueblos que siempre se han rebelado contra lo bueno del Todopoderoso, hay juicio. Lo que está relatando acá la escritura en Jeremías. Esto es un ejemplo de que a la larga o a la corta, todas las ciudades que se han rebelado han tenido juicio que viene de parte del Todopoderoso.
contra Dibón, contra Nebod, contra Bet Dibliataim, contra Kiriataim, contra Bet Gamul y contra Bet Maón, contra Keriot, contra Bosra y contra todas las ciudades de la tierra Moab distantes y próximas. El cuerno de Moab ha sido cortado, roto su brazo, declara Yahvé. Sométanlo a angustia porque se ha enaltecido contra Yahvé. Son reyes que se enaltecen contra Yahvé. Lo mismo le pasó a Egipto, que se enalteció el faraón. Saúl se enalteció. Jezabel también. Nimrod, Nimrod también. Caín. Caín. Todo lo que relata la escritura. Todo lo que relata la escritura. ¿Y cuántas cosas no están escritas acá en la Biblia? Que Nabucodonosor se enalteció. O sea que lo que está, a pesar de que de la Biblia, que está tan confuso leer todo esto, que te hablan de estas tierras, de Armón, uno no tiene ni idea, pero uno buscando en el diccionario se va a dar cuenta que todas estas tierras existen. Pero lo que declara es que siempre hubo un juicio. Viene una peste que los deja todo pata para arriba, viene problemas de un montón de inundaciones, problemas. El juicio también viene cuando los hijos mismos se rebelan contra los padres y el enemigo está en tu propia casa. Te sale el hijo para el otro lado, te va mal en la vida, te va mal, te vienen los problemas, te vienen todo a causa de la maldad. Claro que hay personas que después que cumplen una cierta edad tienen un poder de decisión. Si quieren ser malos, son malos y bueno, pero te quiero decir que todo lo malo es por corromperse, digamos. No se corrompe, se sale de la guía del Todopoderoso. El Todopoderoso se aleja. No es que te va a aguantar que haga lo que quiera y te va a acompañar y te va a llevar a donde vos quieras. Bueno, vení que te voy a esperar afuera con el carro. Te llevo y después cuando salga me avisás y te vuelvo a llevar a la casa. Dios no es así, el Todopoderoso no es así, no te acompaña en las maldades que uno tenga para hacer. Entonces dice acá, parece que dice, este es el 48 de Jeremías, explica que las ciudades tienen juicio por sus maldades. A ver, pienso que es el primero. Pienso que arranca. A ver, voy a leer acá. Contra Moab así dice Yahvé de los ejércitos, el rey de Israel. Ay de Nebo, pues ha sido despojada. Avergonzada y perturbada está Kiriataim. Avergonzada está su fortaleza, ha sido esparcida. No habrá más honor para Moab en Esbón. Han maquinado el mal contra ella y dijeron, venga, destruyémoslas y de entre el pueblo. Los enemigos mismos de esa ciudad lo hacen que se destruya, que son destruidas. Se mete toda clase de pecado en una ciudad, se empieza a corromper y parece ser que los mismos enemigos terminan venciéndola. Aunque guarde silencio, la espada irá en pos de ti. Clamor de lamento desde Aronaim, despojo y gran quebranto. Moab se encuentra quebrantada, se escucha el llanto de sus pobres. Pobreza. La pobreza real es no tener para comer y no tener techo para vivir. Esa es una pobreza real, es no tener techo y no tener comida, perdón. No tener comida y no tener techo, eso, ahí ya empieza una pobreza grande. Cuando la renta es cara y cuando no tiene, eso se pone bravo ahí. Y eso es pobreza, no tener para vivir, no tener para comer. Ahí empieza la gran pobreza. Después todo lo otro que tenga, entiende, y la comida es muy fácil porque hoy en día se puede sembrar, pero la gente no siembra. Parece que hay algo que les traba la cabeza para no sembrar
y dice que tienen hambre. Pero también a veces son castigadas por grandes inundaciones y grandes problemas en las tierras también. Hay países que sí son castigados por eso. Pero, pero después de ahí todo lo que ha hecho el ser humano con la tecnología, eh, de vivir un mundo de que necesitas un montón de otras cosas para poder vivir, eso se fue agregando. Porque lo principal que se le dijo al hombre era que siembre, que coseche y que de ahí va a comer y que cría animales. Pero eso no se está haciendo ahora. Se predispuso más que todo el dinero y darle de comer a las grandes marquetas o los supermercados que ponerse a sembrar o ponerse a criar animales. Se perdió el eje de la vida, de las cosas. Hasta hay chinos, he visto que plantan hasta lechuga dentro de la casa, en tarritos. Pero claro, la gente no lo hace, pero sí la gente dice tengo hambre. ¿Por qué? Porque no puedo comprar la lechuga, no tengo para comprar pan, no tengo para comprar un tomate. Y bueno, pero claro, nunca sembras un tomate, menos va a tener. Todas esas cosas se fueron perdiendo, que no se sabe por qué, porque si Dios nunca dijo, Dios dijo que no compré, Dios dijo, ve a comprar en la marqueta vas a encontrar todo. Él no lo dijo así en el principio, él dijo que siembre la gente, que coseche, que toda, y bueno, pero no lo están haciendo. Entonces, acá ya lo que hablaba de la pobreza, acá no era el problema de las marquetas en ese tiempo, porque ni siquiera existían las marquetas. El problema era que la tierra iba a ser maldita, que no podían cosechar, como le pasó a Sodoma y Gomorra, que no podían plantar. Ahí no se puede plantar nada, está toda salada la tierra. Es terrible, dice que no plantás nada, no se planta nada en Sodoma. Después Pero de la destrucción. después de la destrucción no se puede plantar. No hay, creo que no tiene vida esa tierra. Esa tierra está toda totalmente. La sal es una que mata todo lo que tenga que ver con vida. Ujú. La sal es como que cuando tú salas un pescado, una carne, no me acuerdo, no sé, no conozco ni lo hagan tampoco. La pones al sol, no permite que Moscas lleguen. las moscas lleguen. Entonces la sal, se ve que en esa tierra hay tanta sal que no se puede plantar nada. Esas son las clases de maldiciones que vienen por... Esa tierra fue una tierra maldita porque dice que un fuego terrible los consumió. Pero en este que cualquiera lo puede leer es el 48 de Jeremías. Jeremías era un profeta que siempre le decía al pueblo que se arrepientan. Y está bien explicado acá lo que hace, lo que pasa. Es larguísimo este texto porque tiene como 2 páginas ya y ahí está explicando bien que las ciudades que se comportaban mal tenían el problema de que iban a ir a juicio. Entonces nosotros esto no te lo cuentan, no te lo cuentan. Sí, ahora hay gente más osada, ahora algunos periodistas que ya se han dado cuenta que hay cosas que vienen, maldiciones vienen por el Todopoderoso. Mucho desastre natural, mucho problema, mucho todo. También creadas por el hombre, sí, claro. Pero, pero hay mucho problema, digamos, en el mundo. El mundo tendría que estar unido, tenía que estar, no unido, sino mirando hacia el Creador, pero el mundo ya no quiere mirar hacia arriba. La gente está en otra cosa, en sus maldades, en sus pecados. Pero a ver si hay mucha gente que sí que está con el Creador. Y también hay muchos que corrompen la vida de la gente y no poniendo primero a lo bueno del Creador, a la escritura, a lo bueno, sino poniendo primero las riquezas materiales, el placer y un montón de otras cosas, y así como se corrompe el alma de cada persona y después se va corrompiendo el alma, se corrompe la casa, se corrompe la ciudad, se corrompe la provincia, se corrompe la nación y se va corrompiendo todo. En una palabra, las ciudades. Ahora vamos a leer Mateo, el 10, que va a decir ahí bien
que creo que dice que en los últimos tiempos cada ciudad va a ser como Sodoma y Gomorra. Pero vamos a leer acá, dice, vamos a seguir acá el 48, el principio, antes del 16. Subirán clamando por cuesta de Lujit, porque habrá aflicción en la cuesta de Oromaín y lamento por el quebranto que hará. Escuchen y huyan, salven sus vidas, dice, sean como una planta en el desierto. Una planta en el desierto, mira, una planta en el desierto es grande el desierto, gran tierra, y es una sola planta que la ven de todos lados. Es una planta que está ahí, se ve de todos lados. O sea, quiere decir que sean, dice, sálvense, dice, porque lo que está alrededor, va a haber mucha gente que se va a perder. Pero el que se quiera salvar va a ser como una planta en el desierto. Va a ser único, no va a haber mucha gente que quiera salvarse. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. Había Lot solamente y un par más se quisieron salvar y los otros fueron todos destruidos. Entonces, el día que el Todopoderoso te toque tu corazón, sálvate, sálvate para heredar vida eterna. La maldad te va a llevar por un camino de destrucción eterna. Subirán clamando por la cuesta de Lujit, porque habrá aflicción en la cuesta de Oronaim y lamento por el quebranto que harán. Escuchen y huyan, salven sus vidas, sean como una planta en el desierto. Puesto que confiaste en tus fortalezas y en tus tesoros. Está hablando de estas ciudades y esta gente que confiaban en sus fortalezas y en sus tesoros, porque uno cuando agarra el billete dice, wow, ya está, ya soy poderosísimo, ahora me compro la Ferrari y voy a salir, no sé, la compraste y después la querés vender y te dan menos, y aparte de todo, te cansa después de un tiempo, ¿no? Y la dejas guardada como le ha pasado, pero te quiero decir, confiaste en tesoro, en cosas, dice la escritura acá. Dice, escuchen y huyan y salven, dice, puesto que confiaste en tus fortalezas y en tus tesoros, también tú serás conquistada. Le dice, por confiar en su fortaleza y en sus tesoros. La persona que no pone a Dios por primero y confía que la fortaleza y los tesoros la van a conquistar otras cosas, no va a querer pensar en el Creador. Hay otras cosas que la van a conquistar, otra manera de pensar, otros grandes problemas le van a sobrevenir por haber confiado en su tesoro. También tú serás conquistada. Quemós será llevado en cautividad junto con sus sacerdotes y sus príncipes. Vendrá el destructor sobre todas. El mismo destructor va a ir sobre todas. ¿Quién es el destructor? El mismo Satanás. Cuando uno se suelta y dice yo confío en mi riqueza y en lo que tengo, ahí viene el destructor, porque dice estos, como le pasó a los que confiaban en el becerro de oro. Resulta que Moisés le dijo, confíen en Dios, confíen en el Todopoderoso. Él los sacó de la tierra, el de Egipto, qué sé yo, los sacó de estar presos, esclavos. Pero no, ellos después dijeron, no, vamos a hacer un becerro de oro, qué sé yo. Tenían tanto oro que hicieron un becerro. Ni sé ni me pregunte cómo es, la verdad que yo ni tengo ni idea de cómo lo hicieron, si lo hicieron enteramente de oro, cómo lo hicieron. La cosa que esos que confiaron en el becerro de oro estaban tan seguros estaban, que vino el Moisés, creo que se enojó, no sé quién, Dios sobre todo se enojó, y lo murieron, ¿no? Murieron en el desierto, no me acuerdo bien. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra. Lo mismo pasó con grandes ciudades, grandes países, grandes naciones que se confiaron. Y empezaron a hacer lo malo, y empezaron a hacer lo malo. Y el Todopoderoso los termina de destruir. Quiere decir que cuando uno empieza a confiar y se va por las ramas y empieza
a ser cautivo de las cosas materiales y de esa cosa que no lo va a frenar. Va a estar toda la vida siendo dedicado a eso. Va perdiendo el eje con el Todopoderoso y eso mismo lo va a terminar de destruir porque ellos confían en eso. Dice, serás conquistada, Quemos será llevado en cautividad junto con sus sacerdotes y sus príncipes, vendrá el destructor sobre todas tus ciudades y no escaparán. Será destruido el valle y la llanura será asolada. Tal como ha dicho Yahvé, den guirnalda a Moab, porque será destruida por completo. Todas sus ciudades quedarán como una desolación despobladas. Maldito el que lleve a cabo la obra de Yahvé con engaño, y maldito el que retraiga su espada de la sangre, y maldito el que retraiga su espada de la sangre. Acá hay algo que uno no entiende bien, pero... Retraer es un... Todas sus ciudades... no, el que mete espada, el que mata, es maldito. Todas sus ciudades, matando con pura maldad, todas sus ciudades quedarán como una desolación despobladas. ¿Qué pasó para tener semejante maldición? ¿Cómo se interpreta esto que existe la maldición? En la escritura lo está hablando. ¿Cómo se interpreta que un todopoderoso diga que esa ciudad va a ser maldita y desolada? ¿A base de qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la sentencia y por qué le dieron esa sentencia a esa ciudad? Ese todopoderoso que es el Dios todopoderoso que habló a través del profeta Jeremías era porque la ciudad estaba totalmente enemiga del Creador, le dio la espalda al Todopoderoso. Ese fue el gran problema. Ya, no hay que hacer tanto. Sí se entiende que esto es este 48 es un montón de letras y de ciudades que ni siquiera nosotros hoy en día conocemos, pero sí cualquiera puede agarrar con tiempo y ver. Pero lo único que, resumiendo, es que las ciudades y las personas que hacen lo malo y no ven las cosas del Creador como buenas, terminan mal. Pero acá, sobre todo, lo que también está hablando de esos pastores o esa gente, no solamente los pastores, o de esas religiones falsas que enseñan una religión falsa y que dice que mediante esa religión van a llegar al Creador. Mentira. Acá está hablando no solamente de los pastores, sino de todas las religiones que no llevan al Creador. Acá dice, maldito el que lleve a cabo la obra de Yahvé con engaño. Está hablando. En el 48, 10. Sí. Y maldito el que retraiga su espada de la sangre. Los moabitas han estado quietos desde su juventud, han estado reposados sobre sus sedimentos, no han sido vertidos de vasija en vasija, ni han sido llevados en cautiverio. Por eso su sabor permanece en ellos y su olor no han perdido. Por tanto, he aquí que vienen días, declara Yahvé, cuando enviaré contra ellos saqueadores que los robarán, verterán sus vasijas y quebrarán sus cántaros. ¿Qué pasó? Una ciudad totalmente tranquila, que ellos no querían seguir los caminos del Todopoderoso y no querían seguir trabajando para la obra del Creador, y se reposaron y se quedaron tranquilos y quietos. Pero su olor, pero en el Señor estamos hablando, en lo bueno. Y se mantuvieron ahí tranquilos. Y no sé cuáles son los moabitas. Los moabitas se mantienen, digamos que son personas que se mantienen en su... Son los de Moab. Sí, pero tiene que ver con una religión o Ciudad. algo.
Moabitas, los moabitas, pero tiene que ver con una religión. Sí, Moab, pero tiene que ver con una religión. Moab, Mm, eso habla de Moab. Acá lo vamos a buscar a ver cuál es Moab. Parece ser que es todo un rompecabezas, pero sí hay cosas que de esta charla, prédica, se van entendiendo. Pero vamos a ver qué es quiénes son los moabitas. Vamos a ver quiénes son los moabitas. Pero ellos dicen que estaban tranquilos, que algo, pero en algo estos moabitas andaban en algo raro. ¿Eh? Los moabitas. A ver si lo podemos buscar acá. Moabitas. Me acaba de decir el diccionario. A ver, moabitas. Es que estoy tratando NMN. Acá, a ver. Moabita. Vamos a buscar los moabitas. Este más que todo, si llega a estar acá, moabitas. Seguramente, más que todo, a pesar de que parece ser que moabitas, acá lo tengo, acá están los moabitas. Vamos a ver, porque estos moabitas aparentemente es una ciudad, pero no tiene que ver con la ciudad en sí. Lo que tiene que ver es la cultura moabita y la religión que ellos profesaban. Ahí está el gran, porque a veces dice uno la ciudad. Bueno, cada ciudad tiene su religión. Entonces, vamos a ver qué era. Acá parece ser que el Todopoderoso, el Creador, estaba totalmente... Los descendientes de Moab, hijo de Lot, estaban muy estrechamente relacionados con los amonitas. ¿Es hijo de Lot? Los descendientes de Moab, hijo de Lot, estaban muy estrechamente relacionados con los amonitas. Génesis 19, 37, 38. Ya muy numerosos para la época del cruce del Mar Rojo por parte de los israelitas, los moabitas ocupaban la región que se extendía desde la llanura de Esbón hasta Badi Seil el Queraí, en el extremo meridional del Mar Muerto, que separaba Moab de Edom. Asociados a los moabitas, absorbieron y destruyeron a los sobrevivientes de la fuerte raza que había ocupado antes que ellos el país del este del Jordán. Poco antes de la llegada de los israelitas, Sehón, rey de los amorreos, arrebató a Moab las tierras de sus pastos del norte de Arnón, que siguieron siendo llamadas campos de Moab. Aunque los moabitas quedaron limitados por un tiempo del sur del Arnón, número 21-13, bueno acá, estos últimos querían comerciar con los israelitas, pero les rehusaron el derecho de paso por su tierra. Bajo órdenes de Jehová, Moisés prohibió a los israelitas que atacaran a Moab, indudablemente por su grado de parentesco. Inquieto a la vista de los campamentos israelitas, el rey de Moab pidió a Balaam que maldijera a los recién llegados. Estos estaban con Balaam. Los moabitas andaban con Balaam. Con Balaam. Balán es otro. Baal es uno y Balán es otro. Ah, perdón.
Balán es uno y Balán es otro. Maldecir ya es otra historia. Sí, sí, sí. Porque Es ya no es, diferente. es diferente. Ellos ya tenían la maldad y le pidieron a Balán. No le dijeron Jehová maldecilos. Permite que la gente, el Señor no, el Todopoderoso no maldice a las personas se maldicen solas. Porque la realidad, las personas se maldicen solas. El Todopoderoso no maldice a las personas se hacen malditas por sí mismos, deciden lo malo, O entre le abren la ellas. puerta